Ya está grabando. Hola, ¿qué tal? Queridos primos, tíos, sobrino. Pues en este homenaje al abuelo Marcelino, pues en primer lugar, pues quisiera hablaros un poco de las flautas que hacía nuestro querido abuelo, ¿no? Seguramente todos, cuando erais pequeñitos, pues le acompañabais al abuelo Marcelino en sus paseos por el campo, ahí hasta el Cerro Orbero, hasta el apeadero de Guimorcondo, y era muy habitual en él, bueno, pues coger una caña, ¿no? Eran berceas, no eran mimbres, porque las mimbres suelen crecer en zonas húmedas, en regatos. En una tierra de labor cogía una caña, eran berceas, cortaba un trocito con la navaja y luego ahí, ayudándose de la navaja, hacía los agujeros, 3 o 4 agujeros, y luego después cogía, hacía así la lengüeta, y así de sencillo. Y luego no, solamente pues había que hacerla sonar, nada más. Al abuelo Marcelino se le daba mejor que a mí, pero para eso él había sido pastorcillo. El primo Javi me ha pedido que os cuente de forma breve. Va a ser difícil porque el abuelo tiene mucha historia, pero lo intentaré. Pues os voy a contar de forma breve cómo adquirió el abuelo Marcelino los conocimientos tradicionales, ¿no? Y de pastoreo que él pues nos transmitió a los nietos. Claro, como podéis saber, como podéis entender, el abuelo esos conocimientos no los adquirió en la escuela. Él tampoco no fue a la universidad, ni mucho menos. Los conocimientos antaños se adquirían de boca en boca, a través de la tradición oral, porque lo oía contar a sus padres, a sus abuelos, oía contar historias que circulaban por ahí, o de los arrieros que pasaban por el pueblo, los pastores, a través de las cañadas reales, los cordeles. Y bueno, pues como bien sabéis, pues la historia del abuelo, con todo empezó en una casilla de peón caminero de San Juan de la Nava. Y los primeros conocimientos que él pudo aprender pues fueron dentro del núcleo familiar, ¿no? A través de la familia. Y según él me contó, pues la que le transmitió bastantes conocimientos fue su madre, nuestra bisabuela Rufina. Él me contaba anécdotas bastante curiosas, ¿no? De los remedios que aprendió de su madre. Por ejemplo, cómo vuestra bisabuela Rufina se curaba la rija, que era una fístula lacrimal, a través de una lagartija que había que capturar, luego meter en un tubo de aspirina, de los de antes, y luego después había que meter ese tubo en una faltriquera y había que dejar que la lagartija se fuese secando. Entonces, a medida que la lagartija se iba secando, de forma mágica, la rija pues iba secándose, iba desapareciendo, se secaba. Otro remedio también que aprendió el abuelo de su madre era a la hora de criar gallinas, o de criar pollitos. Como bien sabéis, pues cuanto más pollitos se sacasen, pues mucho mejor. Entonces, ¿qué hacían? Pues mirad, las gallinas cuando están con los pollos, pues no ponen huevos. Entonces, lo que hacía la bisabuela Rufina era utilizar como nodrizas gallos capones. Entonces, cogían al gallo capón, le quitaban las plumas del vientre, se las arrancaba, y luego cogía una ortiga y entonces le frotaba al gallo capón en el vientre con la ortiga. Como podéis imaginar, les escofría muchísimo al pobre animalito.
Entonces la única forma que tenía de aliviarse el pobre animalito, el gallo, era que le arrimasen Que no lo dejes. toda la piara de pollitos junto al vientre. Entonces todos los pollitos, que serían unos 20 o 30, arrimados al vientre, cobijándose junto al gallo capón, pues fueran un alivio para él. Y de esa forma conseguía, pues la bisabuela Rufina, criar, fijaos, 20 o 30 pollitos con un gallo capón como nodriza. Bueno, soy un poquito. Y a la vez, la gallina seguía incubando, seguía poniendo huevos. Era de lo que se trataba, que no dejase de poner huevos. Eso en cuanto a los conocimientos que el abuelo adquirió a través de la familia. Pero luego también había, como bien sabéis, una parte muy importante de los conocimientos que la gente adquiría pues trabajando, ¿no? Lo que es en la lucha por la supervivencia. El abuelo desde muy pequeño pues tuvo que estar cuidando marranos en la sierra de San Juan de la Nava, guardando los marranos de sus padres. Y ahí tuvo que vérselas, por ejemplo, con el lobo. Me contaba una anécdota muy curiosa de una noche en la que estaba guardando los marranos de sus padres y de repente pues se presentaron dos lobos, una pareja de lobos dispuestos a atacar a los cerdos. El pobre abuelo pasó un miedo horroroso. ¿Cómo consiguió el abuelo salir del paso de la situación? Pues como los cerdos le conocían al abuelo y a él no le hacían nada, ¿qué hizo? Los cerdos, cuando ven una situación de peligro, pues hacen igual que muchos animales, pues hacerse un montón, una montonera, y así se protegen. Pues el abuelo se metió entre los cerdos. Y claro, había un berraco, un cerdo de esos machos, que son como los jabalíes. Esos son tremendos, son terroríficos. Ese cerdo, ese berraco, empezó a dar vueltas alrededor de la piara de cerdos para defender a toda su familia. Claro, al verlo la pareja de lobos, la manada de, bueno, la piara de cerdos bien guarnecida por ese berraco, al final pensaron, no nos vamos a meter aquí, no sea que nos pegue un mordisco, un ñasco el berraco y acabemos trasquilados. Y al final se dieron la vuelta y se marcharon. Y de esa manera, pues los cerditos salvaron sus vidas y el abuelo también. El abuelo. Pero fijaos qué aventuras, ¿sí? Qué aventuras tuvo que pasar el abuelo Marcelino. Hola. Ahí en pleno monte. Hola. Por eso sabía tanto de animales. ¿Cuántas aventuras? Y de pajaritos sabía mucho. Claro, al estar en plena naturaleza, Mucho sabía. sabía mucho sobre los pájaros. Sí, sobre. Por ejemplo, ¿os acordáis de esa famosa coplilla, o ese chascarrillo que contaba sobre la calandria? Que decía así: pastorcillo triste, triste. No lo tapes. Qué poca merienda trajiste, qué pronto te la comiste. Tira, 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 qué largo es el día. Tira, 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 tira. Claro, a través de esos chascarrillos lo que hacían los pastores era imitar el canto de los pájaros. No sé si habréis visto alguna vez el vuelo de la calandria o habréis escuchado el canto de la calandria. La calandria vuela muy alto, muy alto. Y cuando está en lo alto del cielo, desde lo alto, emite un gorjeo muy rápido. Por eso a través de esa estrofa, de esa copla, el pastor está imitando, es onomatopéyica, está imitando el canto de la calandria. Tira, 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 tira. Pastorcillo triste, triste, qué poca merienda trajiste, qué pronto te la comiste. Y durante todo el día, tira, 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 tira. Y qué bien largo es el día, tira, 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 tira. Pues así sabía el abuelo Marcelino muchísimas coplas sobre animales, sobre aves, sobre todo. Tuvo que convivir con lobos, con pájaros, con perritos que tenía también para guardar el ganado, ¿no? Y luego también, claro, otro aspecto que llamaría mucho la atención del abuelo
era cuando, según lo que os llamaría la atención, cuando estaba paseando con vosotros, era que se agachaba mucho a coger plantas, hierbas medicinales. Claro, fruto de haberse criado en la naturaleza, fruto, pues, de haberse criado era ese conocimiento que tenía de las plantas medicinales. Por eso se agachaba y decía, anda, mira, este tomillo sansero, me voy a coger para que la Gonzala hoy me guise unas patatas con arroz. O cogía, por ejemplo, romero para mi rodilla, para la artrosis. O a lo mejor vosotros ibais a coger otro tomillo y os decía, eso no lo cojas, que esos tomillos me a perros, pero que lo mean los perros. Claro, ¿por qué sabía todo eso? Porque ese conocimiento no se aprende en los libros, se aprende viviendo en el campo. Durante años y años, o sea, así es como se aprende qué hierbas son las buenas y qué hierbas son las que no son tan buenas. Por ejemplo, ¿os acordáis que el abuelo pues siempre estaba con la rodilla, ¿verdad? Tenía la pata chula, la rodilla con artrosis. Si os acordáis, el abuelo tenía su propia farmacopea, tenía su propio remedio casero. No le hacía falta ir a la farmacia a comprarse alcohol de romero. Él se fabricaba su propio alcohol de romero. En una botella cogía, metía en alcohol una ramita de romero y metía también otra ramita de laurel, dejaba que macerase durante unos días y luego, pasadas unas semanas, cogía, se hacía sus friegas de alcohol de romero, todo casero, preparado por él, y no le hacía falta ir a comprarlo a la farmacia. Mano de santo. Así que, ¿y qué más os voy a contar? Si habéis conocido al abuelo, si esto solamente es una introducción que me ha pedido vuestro primo Javi, para que recordemos un poquito, ¿no? Cómo al abuelo Marcelino, esos saberes tradicionales que intentó inculcarnos a los nietos. Y ya para terminar, hombre, ¿cómo iba yo a acabar esta breve introducción sin recitar alguna de las coplas, ¿verdad?, con la que el abuelo nos deleitaba, ¿verdad?, en esos largos veranos, a mí aquí en el jardín de las Cervencias, a otros serían Narrillos, a otros en Gemuño, donde fuese, ¿verdad? Como son tantas las coplas, pues yo he elegido unas pues muy divertidas que narran un robo insólito que ocurrió en una dehesa situada en el distrito de Narrillos de San Leonardo, concretamente en la dehesa de Pancaliente. Y las coplillas dicen así: hombres, niños y mujeres, reparen con atención, verán un caso horroroso que en Pancaliente pasó. En una noche fría de invierno, los ladrones por la chimenea se metieron y lo primero que robaron fue un cacharro viejo donde comían los gatos, un sofá sin patas y sin respaldo, una sartén sin patas y sin mango, una cajetilla con precinto pero sin cigarros, y los cojos a todo correr corrían más que los galgos a contar al señor juez lo que habían presenciado. Y a la luz de un farolillo apagado, un ciego estaba leyendo un periódico sin hojas, un sordo le estaba oyendo y un cojo pasó corriendo con una caja de peines para peinar a los calvos. Amén, Jesús. Cierra la puerta y apaga la luz. Ya está. Vaya sarta de disparates. Apagar.